Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo ha ido la semana? A ver, creo este vídeo, ¿de acuerdo? Para esta semana en el que vamos a empezar un nuevo punto, como ya habréis leído en los apuntes, en el PDF que os he pasado, ¿vale? Este punto que vamos a comenzar es el rozamiento. Hemos terminado ya la parte de velocidad y de aceleración, que es a lo que hemos dedicado todas estas semanas. Eso está terminado, queda rozamiento y quedan máquinas, ¿vale? Que son palancas fundamentalmente. Nos queda solamente eso y terminamos el tema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver esta semana el rozamiento, que os garantizo que es bastante más fácil que lo que hemos visto, porque solamente tenéis que conocer ese concepto y entender cómo se aplica. Os lo voy a explicar mediante esta simulación, que os he dejado también el enlace en el PDF por si queréis descargarlo. Aunque os lo comento allí, da un poco de, no problema, sino que cuando quieres descargarlo te dice que el archivo puede ser potencialmente peligroso. Yo estos archivos acostumbro a descargarlos porque la página de la cual saco estas simulaciones pues la considero de confianza. Pero en vuestro caso, a ver si queréis trastearla y queréis descargarla, considero que no va a pasar nada. Pero en cualquier caso, lo que necesitáis saber os lo voy a enseñar yo mediante esta simulación. Si queréis trastearla, hay un juego aquí un poco tonto y demás, pues si queréis hacerlo, por mí adelante, ¿vale? Pero insisto que no debe pasar nada aunque os diga eso. Yo lo descargo y llevo usándolas un par de años y no he tenido ningún problema con esto, ¿vale? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí son una superficie, tenemos aquí un objeto que se mueve, que se puede cambiar, y tenemos aquí una personita, que se supone que somos nosotros o otra persona, que va a intentar mover este cajón, en este caso. Y se representan aquí una serie de fuerzas que se pueden poner aquí también aparte, pero bueno, considero que no es necesario. Tenemos dos fuerzas de momento. El objeto está parado, ¿no? Tenemos esta Fg, que lo denomina así, es la fuerza gravitatoria, que es el peso, que estudiamos en el tema anterior de la ley de Hooke, y esta Fn es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que ejercen, vamos a decir, unos cuerpos para sujetar a otros. Es decir, ahora mismo pues estaréis en un escritorio. Yo tengo, por ejemplo, el teclado encima del escritorio. La fuerza normal, digamos que el escritorio hace una fuerza normal a cada uno de los objetos que hay sobre la mesa para sujetarlos, ¿vale? Esa es la clave. Si esa fuerza no existiese, pues el escritorio se partiría por el teclado, ¿de acuerdo? Es la fuerza que hace para sujetarlos, para que se mantengan en esa posición. Esta fuerza normal siempre es igual a la fuerza peso. En el caso en el que el peso sea superior a la normal porque el material no pueda contrarrestar esta fuerza, es cuando se parte el material, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿qué tenemos que saber? Esto es el peso y esta Fn, fuerza normal, es una fuerza, como podéis ver, en la misma dirección, pero en sentido opuesto al peso. Básicamente la contrarresta. Si yo sumo estos dos vectores, me da 0, porque son dos vectores del mismo tamaño en direcciones opuestas. Se anulan, ¿de acuerdo? Es como cuando estáis con un amigo, estáis tirando de una cuerda, por ejemplo, y los dos tiráis con la misma fuerza. Aparentemente aquí parece que no pasa nada. Exacto, porque se están contrarrestando las fuerzas. Eso por un lado. Y aquí en el exterior tenemos unos muros. Tenemos aquí una serie de medidas de la posición, ¿no? Este es el 0, este es el punto de referencia y esto es menos 2, menos 4, menos 6, porque está a 2, 4, 6, 8 y 10 metros a la izquierda y 2, 4, 6, 8 y 10 metros a la derecha. Entonces, ¿qué podéis hacer? Podéis introducir aquí una fuerza, o bien podéis mover esta barrita, o incluso aquí en el cubo podéis moverlo. ¿Qué es lo que quiero que os fijéis? A medida que yo hago esto, si os fijáis, aparecen dos fuerzas. ¿Lo veis? Voy a intentar mantenerlo ahí. A la izquierda, bueno, en el sentido en el que avanza, aparece una F sub A. Eso es la fuerza debida a la aceleración que se provoca. En otras palabras, es la fuerza con la que estás empujando el cajón. Y a la izquierda aparece F sub F, que es fuerza de fricción, o F sub R también se puede llamar, que es como se suele llamar en español, que es fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Que es por la que estamos aquí hoy. La fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué es el rozamiento? O mejor dicho, ¿qué es la fuerza de rozamiento? Eso es lo que tenéis en los apuntes. La fuerza de rozamiento es esa fuerza que surge como consecuencia del contacto entre varias superficies. Es decir, esta fuerza de rozamiento que hay aquí en el dibujo, no puedo moverlo porque tengo el puntero cogido, si lo suelto desaparece, ¿de acuerdo? Pero esa fuerza de rozamiento que está justo donde está el monigote, esa flecha como naranja oscuro que apunta hacia la izquierda, es la fuerza de rozamiento.
surge porque hay un contacto entre el suelo y el cajón que intentamos mover. Ese contacto entre las superficies es lo que genera, un rozamiento. ¿De acuerdo? Importante. El rozamiento existe porque hay un contacto entre superficies. Normalmente la fuerza de rozamiento se considera especialmente entre sólidos y a veces entre sólidos y líquidos o entre líquidos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando un paracaidista, es que hay casos límites en los que es muy importante, pero teniendo en cuenta que cuando un paracaidista se lanza, el aire él está avanzando a través de la atmósfera, ¿no? A través del aire. Entonces el aire está frenando su avance. ¿Cómo lo frena? Por una fuerza de rozamiento. ¿Vale? Él está intentando avanzar y el aire se lo está impidiendo. Eso es un rozamiento. Cuando yo desplazo este cubo hacia la derecha, el suelo está impidiendo que lo desplace. No me está favoreciendo el desplazamiento. ¿Cómo? Mediante una fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que saber? Esas dos cosas. Que la fuerza de rozamiento, surge por el contacto entre dos superficies y que se opone siempre al movimiento. Es decir, es un vector que va a tener la misma dirección que el movimiento, pero sentido opuesto. Como podéis comprobar, aquí yo estoy intentando mover el cubo hacia la derecha, el cajón. Y la fuerza de rozamiento está en la misma dirección, que es esta horizontal, pero hacia la izquierda. Se está oponiendo al movimiento. ¿Vale? Eso es lo primero que necesito que sepáis. Vamos con más cosas. Vamos a moverlo, ¿no? Entonces, si os fijáis, yo a medida que voy haciendo hacia la derecha, las dos flechas están creciendo a la par. ¿Lo veis, verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la fuerza que yo estoy haciendo, de momento, no es suficiente para vencer el rozamiento. Yo estoy haciendo una fuerza tal que el rozamiento, que no estoy superando el rozamiento de esa superficie. Entonces no lo puedo mover. Este es el caso en el que, por ejemplo, si una sola persona intenta mover un coche. Tú intenta mover un coche, a no ser que seas uno de estos del campeonato de Strongman, pero si cualquiera de nosotros intenta mover un coche, pues posiblemente no podamos, ¿de acuerdo? A no ser que esté cuesta abajo, pero en llano, en horizontal, ¿de acuerdo? Posiblemente no pueda. ¿Por qué? Porque la fuerza que estás haciendo no es suficiente para vencer la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Luego veremos de qué depende el rozamiento, que a lo mejor ya hasta lo estáis pensando. Pero vamos a ver qué ocurre. Yo acelero, va subiendo, y llega un momento, ¡ping! ¿Lo veis? Se choca y hace un ruido gracioso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si nos fijamos, va aumentando, ¿veis que ahora va hacia el otro sentido? La fuerza de rozamiento siempre se opone. Va aumentando, podéis ver aquí abajo cómo va aumentando la fuerza. En este caso es negativa, muchos estaréis pensando que ¿por qué? La fuerza es un vector, negativo significa hacia la izquierda. Cuando llego hacia la derecha es positiva, cuando llego hacia la derecha es negativa. Lo he dicho al revés. Cuando lo hago hacia la derecha es positiva, cuando lo hago hacia la izquierda es negativa. Entonces vuelve a incrementar el rozamiento y llega una fuerza tal que superamos ese rozamiento. A ver si soy capaz de atinar. 400, 500. ¿Veis? Y choca. Es decir, ponte ahí, monigote. Cuando yo hago una fuerza de 400 newton, por ejemplo, no lo supero. La fuerza que yo estoy haciendo y la fuerza de rozamiento son iguales. O mejor dicho, no estoy siendo capaz de superar el rozamiento. ¿Vale? Digamos que cada superficie es capaz de hacer un rozamiento máximo. ¿De acuerdo? Y esa es la fuerza que tú tienes que vencer. Tienes que sobrepasarla. Tienes que hacer una fuerza mayor a esa. Si no, no vas a poder mover ese objeto. ¿De acuerdo? En este caso, 450 sigue sin moverse. Quiero que os fijéis, chicos, en este tamaño, ¿vale? Porque a lo mejor algunos, quizá aquí hasta lo veáis mejor. El tamaño de esta flecha, voy a decir 460. Veis que va aumentando a medida que yo a medida que yo aumento la fuerza con la que acelero. Pero en el momento que el monigote comience a mover el objeto o ya sea capaz, vais a ver lo que le ocurre a esta flecha. Fijaros en el tamaño de esta flecha. 480, no. Es que estaba en 500, ¿no? 490, 500. Mira, ¿lo habéis notado? Y choca. Vale, vamos a volverlo aquí. Entonces, cuando está... vamos a apurar, 495. Ah, no, ahí me ha pasado.
A ver, 490. ¿Vale? Fijaros en este tamaño. A ver si soy capaz de... 491. Ahí se ha notado muchísimo. ¿Lo habéis notado? Yo pongo 490 y fijaos el tamaño de esta flecha. Y pongo 491 y fijaros el tamaño de la fuerza de rozamiento. Ha disminuido. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Eso lo habéis comprobado seguramente más de una vez. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis ido a un viaje de vacaciones o en algún trayecto en coche, imagino que con vuestros padres, con vuestra familia, y el coche se os ha quedado parado. O no es capaz de arrancar. Lo que se suele hacer muchas veces es decir, vale, lo ponemos en movimiento e intentamos arrancarlo en marcha. Para eso, ¿qué es lo que se hace? Se baja todo el mundo del coche, se queda sentado en el asiento del piloto una persona que sepa conducir e intenta arrancarlo. Vale, ¿qué hay que hacer? Se quita el freno de mano, evidentemente, porque si no, no hay quien mueva un coche, y entonces empezáis a empujar. Entonces, imaginaros que estáis con un hermano y vuestra madre, 3 personas, y empezáis a empujar. Es lo que pasa, voy a volverlo aquí, ¿vale? No lo hago por nada, pero creo que por no liaros valores positivos, que creo que es más simple. Empezáis a empujar, a empujar, a empujar, a empujar, a empujar. ¿Vale? Llegáis a 300 newton. No, hay que empujar más, hay que empujar más. Hay que empujar más, hay que empujar más. Y llegáis a 490. Si hacéis 491 newtons, que es lo que hemos comprobado, el coche empieza a moverse. Y esta fuerza de rozamiento baja. Eso lo comprobáis al moverlo también. Cuando empezáis a mover un coche, parece que al principio cuesta horrores moverlo. Es decir, cuando está parado, que comience a moverse, parece muy difícil. O cuando movéis un mueble. Pero cuando ya ha empezado a moverse, parece mucho más fácil. Y eso es lo que representa esta bajada de la fuerza de rozamiento. Y eso es una cosa comprobada matemáticamente. ¿Vale? Y se representa mediante estos dos numeritos, estas dos letras, perdón, esta nu sub c y nu sub e. ¿Vale? Que no tenéis que conocer. ¿Vale? Simplemente este es el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Vale? Cinético o dinámico se dice también. Básicamente es que este coeficiente indica lo difícil que es, está entre 0 y 1, ¿vale? Cuanto más alto sea, es que es más difícil moverlo. Lo difícil que es mover un objeto que se encuentra en reposo. Y esto es lo difícil que es mover este objeto cuando ya ha empezado a moverse. Este valor siempre es más pequeño que este. Y por eso lo que veis experimentalmente cuando movéis el coche es que al principio es muy difícil, pero a que cuando empieza a moverse ya es muy fácil. Los que lo hayáis hecho estaréis de acuerdo conmigo. Cuesta mucho empezar a moverlo, pero en el momento que el coche ha empezado a moverse parece súper sencillo seguir moviéndolo. ¿Vale? Más cosas, podemos jugar con la fricción. Bueno, aparte podemos poner otros objetos. Tenemos aquí un cajón pequeño de 100 kilos y podemos ponerle un perro que pesa 25 kilos, ¿vale? Fijaros, la fuerza que tenemos que hacer antes era 491 newtons. Han cambiado varias cosas. La fuerza gravitatoria y la fuerza normal, el peso y la normal, que se llaman normalmente en España, han cambiado. Fijaros cómo era aquí, de grande, esta es la intensidad de la fuerza. Y fijaros cómo es aquí. ¿Por qué? Porque este perro pesa 25 kilos y este armario 100. Este peso es 4 veces más pequeño. Acordaros que el peso es masa por aceleración de la gravedad. Yo quiero empujar al perro y fijaros, ya lo estoy moviendo. ¿Os dais cuenta lo que pasa? Que el perro se para. ¿Vale? Un perro no es que deslice y por favor no hagáis esto con vuestros perros. Pero si os dais cuenta, el rozamiento hace que se detenga. Un libro. El libro se para muy poquito. ¿Por qué el libro? Porque apenas pesa. Apenas roza. Las cosas más ligeras tienen fuerza de rozamiento mucho más pequeña. Fijaros que aquí, con nada que haga de fuerza, ya lo estoy moviendo. Solo con 46 newtons. El perro me cuesta mucho más, pero el frigorífico... Mira toda la fuerza que tengo que hacer. Son 1000 newtons. Y se detiene. ¿De acuerdo? Entonces, yo, en el momento que suelto el ratón, estoy simbolizando que voy a poner una cosa que pese menos. En el momento que suelto el ratón, se supone que dejo de empujar. Empujo y suelto. Fijaros que se quedan 3 fuerzas. La normal y el peso siempre van a estar. Y el rozamiento, si hay movimiento, está. ¿De acuerdo? Entonces, el rozamiento es lo que hace que este archivador, como podéis comprobar, se detenga. ¿De acuerdo? Si lo puedes empujar más fuerte. Golpeo. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro. El rozamiento se opone al movimiento.
¿vale? Y el rozamiento, siempre que hay movimiento, está ahí. Este rozamiento es pequeñito, ¿vale? Si ponemos esto, el de antes, este rozamiento era una flecha mayor. Vamos a quedarnos con esta. Se va para allá, se va para allá. Vale, te pego un empujón bueno y lo frena. ¿Cómo podemos hacer que se mueva más fácilmente? Disminuyendo estos coeficientes de rozamiento. Es decir, ¿cómo conseguimos que la fuerza de rozamiento sea menor? Pues hay varias formas, hay varias cosas de las que depende el rozamiento. Una de ellas es la masa del cuerpo. Cuanto mayor sea la masa, más mayor es la fuerza de rozamiento porque más nos cuesta moverlo, ¿de acuerdo? Pero también se puede hacer disminuyendo el coeficiente de rozamiento, que depende de las superficies. Es decir, si yo cambio esta superficie, no debería pasar, me debería ser más fácil. Esta superficie es madera, pero podéis poner hielo, ¿vale? Aquí el hielo está estimando, mirad lo que pasa, que no hay rozamiento, ¿de acuerdo? Entonces yo lo empujo, fijaros que con la mínima fuerza lo empujo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se oponga al movimiento. ¿Veis que sigue moviéndose? Esto tiene todo el sentido del mundo. Yo lo empujo con cualquier fuerza porque no hay rozamiento, ¿de acuerdo? Esto no es tan así. Es una superficie que tiene muy poco rozamiento. Aquí está diciendo que no hay fricción. Normalmente podemos considerar que no hay fricción en el hielo, ¿de acuerdo? Entonces, tú lo empujas y da igual la fuerza que hagas. Fijaos lo que he hecho, no he hecho nada y ya se está moviendo. Y dirás tú, oye, pero si no lo estás empujando, ¿por qué se sigue moviendo? Fijaros que no hay ninguna fuerza en este eje, en el eje del movimiento, ¿no? En el sentido horizontal, que esté actuando. Entonces, ¿por qué va a parar? Yo le he dado una determinada fuerza y no hay ninguna fuerza que le diga que acelere, pero tampoco hay ninguna fuerza que le diga que se detenga. Pues el cubo va a seguir, a seguir, a seguir. ¿Y qué va a pasar en el muro? Que el muro va a hacer una fuerza que le va a detener. De hecho, si os fijáis, yo empujo el muro, ¿veis que me contrarresta? Y al muro sí que no lo vas a ganar, ¿de acuerdo? Entonces yo lo acelero y se mueve, y se mueve, y se mueve. ¿De acuerdo? Porque aquí no hay rozamiento. Tenéis que entender eso, que un cuerpo, si yo hago una fuerza y no hay rozamiento, el cuerpo sigue moviéndose con el mismo movimiento eternamente. ¿De acuerdo? Esto es lo que dijo Newton en la ley de la inercia. A lo mejor inercia os suena alguno. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o la suma de todas las fuerzas es nula, es lo que dijo, el cuerpo sigue moviéndose, sigue en movimiento. ¿Vale? Los muros también se pueden cambiar. Tenemos ladrillos, pero podemos poner muelles. ¿Qué hace un muelle básicamente? ¡Pum! Pues rebota. Entonces, cuando es hielo, es muy curioso, porque no hay ninguna fuerza que se oponga al movimiento y las paredes, mirad lo que hacen. Entonces, te puedes quedar así observando por los siglos de los siglos. Como os doy cuenta. ¿Vale? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues voy a quitar el sonido porque si no es un poco ridículo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo he aplicado una fuerza y el cubo ha empezado a moverse. ¿Hay alguna fuerza que se oponga al movimiento? No, no hay rozamiento. Entonces el cubo no tiene una razón para detenerse. Este movimiento que se está produciendo, el muelle lo rebota, muelle rebota. Podría preguntaros qué tipo de movimiento es este. ¿Es un movimiento rectilíneo y de qué tipo? Puede ser uniforme o uniformemente acelerado. Bueno, podemos verlo, ¿no? En otras. Vamos a pararlo. Bueno, vuelvo después. Este de gráficas, ¿de acuerdo? Si yo aquí pongo muelles, está aquí arriba, ¿de acuerdo? Dejo el escritorio y pongo hielo. Vamos a poner hielo, que no hay rozamiento. Yo lo empujo. Fijaros la gráfica, ¿vale? Esta gráfica... a ver, espérate. Vale, sí. Esta gráfica, primera, me está representando la fuerza en función del tiempo. ¿Puedo más? Bueno, esto no me aporta gran cosa ahora mismo. Y aceleración. Vale, no. A ver, Dios, cállate. Vamos a ver. Esto, el movimiento es continuo, así que es un patrón, ¿de acuerdo? Este piquito del principio es cuando yo estoy haciendo la fuerza, así que olvidaros de él. ¿Qué es lo que pasa? Fuerza aplicada. Esto es cuando yo acelero, aquí mantengo una fuerza constante y empieza a rebotar. Entonces, la fuerza está en el cero. ¿Por qué? Porque ahora mismo en el eje horizontal, que es el del movimiento, no hay ninguna fuerza que esté actuando. Entonces la fuerza es cero. El eje de las X es el tiempo, ¿vale? La fuerza es cero independientemente del momento en el que lo estudie.
Pero ¿qué pasa aquí? Esto es una gráfica en la que aquí estoy representando velocidades. Si os fijáis, la velocidad aquí tiene un valor que parece ser pues entre 12, un 6 más o menos, ¿no? Ah, lo pone aquí, 5,64. Es 5,64 y aquí cae y vuelve a menos 5,64, que lo pone ahora, ¿ves? Menos 5,64. 5,64. Menos 5,64. El signo solamente es la dirección, ¿veis? Izquierda, negativo, hacia la derecha, positivo. Y es lo que representa esta gráfica. Entonces, ¿podemos decir que va siempre a la misma velocidad? Sí, ¿vale? Si no hubiese estos muelles y la pista fuese infinita, iría siempre con esta velocidad. Entonces va a 5,64 metros por segundo todo el tiempo. Estos saltos solamente es por el cambio de orientación. Pero si nos quedamos solo con este tramo, que es de aquí a aquí, la velocidad es constante. Entonces, con eso ya deberíais ser capaces de saber qué tipo de movimiento lleva. ¿No? Si se desarrolla en una línea recta y la velocidad es constante, pues ya no puedo decir más, porque eso es un ejercicio lo que tenéis que hacer. ¿De acuerdo? Más cositas. Fricción tenemos por aquí. Vale, también os quiero ayudar un poco con esto. Esta es exactamente igual que esta, pero vienen algunos datos más. Como os he dicho, tenemos aquí los coeficientes de rozamiento. Es el coeficiente estático y el coeficiente cinético. Entonces, si yo aumento el coeficiente estático hasta 2, ¿vale? Fijaros que si tú aumentas este, ¿ves que se viene el otro? El coeficiente cinético nunca puede ser mayor que el estático. Entonces, si yo este le bajo, el otro baja en consonancia. Y te lo llevas. ¿Vale? Coeficiente estático es lo fácil o difícil que cuesta moverlo. Que cuesta comenzar a moverlo. Entonces, si yo me vengo aquí, párate. Entonces, fijaros cómo sube, sube, sube. Y cuando empieza a moverlo, la fuerza de rozamiento va a caer muchísimo. Porque el coeficiente cinético es muy bajo. Es decir, cuesta mucho empezar a moverlo, pero una vez que empieza a moverse, ya es muy fácil moverlo. ¿Veis? Que sale como escopetado. No sale tan despacio como antes, sale con mucho. Si yo subo el cinético, pues va a pasar lo contrario. Va a costar mucho, la fuerza, ¿ves? Se mantiene, no se hace más pequeño, entonces me cuesta. Esto no es lo habitual. Pues un coeficiente normal es un 0,2 aquí y un 0,4 o un 0,5. Eso es habitual. Cuesta un poquito, pero luego ya no. ¿De acuerdo? Eso es a lo que me refería. Esto no tenéis por qué saberlo, pero bueno, os lo quiero explicar ya que está por aquí. Entonces, la fuerza de rozamiento depende del coeficiente estático, ¿vale? Eso básicamente lo va a dar la naturaleza de la superficie. Si estamos perdón, si estamos en esta superficie que es madera, pues va a tener un coeficiente de rozamiento determinado, tanto estático como cinético. Si tenemos una superficie que está como esmaltada o pulida, normalmente los coeficientes estáticos y cinéticos disminuyen, ¿vale? Es más fácil que un cuerpo se deslice por esa superficie. Sin embargo, una superficie, pues, como un camino muy pedregoso o una superficie que no esté lisa, favorece mucho el rozamiento. Entonces es muy difícil que un cuerpo se avance por ahí. Por ejemplo, lo que se hace con las carreteras precisamente es eso. Las carreteras, si os fijáis en detenimiento, están hechas, el asfalto está hecho como con una especie de granitos. Son como muchos granitos unidos entre sí. Si os fijáis la próxima vez que estéis o que os paréis en una gasolinera, os fijáis que son como, no como piedrecitas juntas, pero se notan como pequeños granos. Eso no es casualidad, ¿vale? Pensar que si un coche, si nosotros, me vuelvo aquí, ¿vale? Si la superficie de las carreteras no ofreciese rozamiento, podrías pensar, bueno, mejor, porque entonces yo pongo a 120 km por hora y el coche, yo paro el motor y el coche seguiría a esa velocidad. Eso es cierto. Pero como contrapartida, tampoco frenarías. ¿De acuerdo? Entonces, no perderías velocidad por frenada, perderías mucho menos, que es lo que ocurre en las carreteras en el invierno. Pero bueno, no me quiero ir. Entonces, imaginaros que este es un coche y empiezas a acelerar. Y hay un coche delante y quieres frenar. Pues mira, no hay rozamiento. Entonces costaría mucho más frenar. De hecho, gracias a ese rozamiento es lo que hace que el coche tenga agarre. Las ruedas, también si os fijáis en las ruedas, por si no lo habéis hecho, tienen como un dibujo. No son lisas, son estriadas, que se dice, ¿no? Tienen como surcos hechos es el dibujo de la rueda que se llama. Hay dibujos diferentes. Esos surcos que hay, cuando tú vas al taller y te dicen, ¿tienen las ruedas ya
muy gastadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que tus ruedas están perdiendo el dibujo. Cuando pierden el dibujo, lo que están haciendo es alisarse. Y acordaros siempre que las superficies lisas no ofrecen rozamiento. ¿Qué quiere decir? Que es posible que tengas un accidente. Porque las ruedas están muy lisas, tu coche va a derrapar con facilidad porque no se va a agarrar al suelo y vas a tener un accidente o puedes tener un problema en carretera. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante eso, que las ruedas tengan el dibujo, que se vea el dibujo. Si tú ves una rueda muy lisa, es que esa rueda hay que cambiarla. Tiene que verse el dibujo. Y si no, buscarlo ahora. Bueno, seguro que en Google hay imágenes de neumático gastado y neumático utilizado. Y veis el dibujo. Antes veis con dibujo y sin dibujo. ¿De acuerdo? Pero es eso, el rozamiento es importante en el movimiento para que tengamos control sobre el mismo, es la palabra. Si quieres hacer una curva en una superficie como el hielo, te vas por la tangente. Es decir, la curva es así, tú tienes que girar hacia arriba y vas a hacer así. ¡Pum! No vas a ser capaz de girar. Otro motivo, otra explicación. Cuando vais por la carretera en pasaje de montaña te dicen en invierno, vehículos con cadenas. ¿Qué son las cadenas? Las cadenas son literalmente como una especie de cadenas, como una funda que se le pone a las ruedas. ¿Para qué? Para que se agarre al asfalto, para que roces. Evidentemente te va a costar más mover el coche, va a haber más coeficiente de rozamiento, vas a gastar más gasolina, eso también es cierto, porque tienes que vencer más rozamiento. Pero lo bueno, evidentemente, la seguridad que te ofrece es el poder girar con tranquilidad, el poder frenar con tranquilidad. Si no lo tienes, pues no, te va a pasar esto. ¿De acuerdo? Es lo que va a pasar. Bueno, ¿qué me queda? Ah, sí, estábamos aquí. Nos queda solamente una cosita. Siempre digo que no quiero hacerlo muy largo y ya voy para media hora. Vale, digo, ¿en qué estaba yo? Factores de los que depende la fuerza de rozamiento. Puede ser intuitivo, ¿no? Por vuestras experiencias, pero el primero que hemos dicho son los coeficientes de rozamiento, que estos son intrínsecos de la superficie, es decir, solamente dependen de la superficie de contacto. Pues si yo estoy deslizando este bloque sobre una superficie de madera, va a tener un rozamiento. Si lo deslizo sobre hielo, va a tener menos, lo hemos dicho, ¿no? Si lo deslizo sobre, yo qué sé, un camino de piedra, va a tener muchísimo rozamiento. ¿De acuerdo? Son los... Depende de la naturaleza de la superficie de contacto, de donde esté realizando el movimiento. Ya está. Más cosas. La masa, evidentemente, no digáis peso, ¿eh? El peso es esta fuerza, la masa del objeto, la cantidad de materia. Cuanto mayor sea la masa del objeto, si os fijáis, yo incremento la masa, la normal y la fuerza gravitatoria suben. ¿De acuerdo? De hecho, aunque no lo vayamos a ver este año, el año que viene sí, pero matemáticamente la fuerza de rozamiento depende de este coeficiente y de esta fuerza. No de esta, de esta, de la normal. Entonces, cuanto mayor sea el peso, hemos dicho que la normal es la fuerza para sujetar los cuerpos. La normal tiene que subir. Y por tanto, aquí muevo este cuerpo con 670 newton, pero si el cuerpo pesa esto, lo muevo con 200 newton. La masa del objeto. Tiene todo el sentido del mundo. La gravedad dice que también. A ver, la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad, perdón, son 9,8 metros por segundo cuadrado en la Tierra. En la Luna es como 3 veces menos, ¿no? Ah, ¿no? La Luna es tan poco. ¿O con 6? No sé yo esto, ¿eh? Al disminuir la aceleración de la gravedad, la masa es la misma, cuidado, pero al disminuir la aceleración de la gravedad, el peso es mucho más pequeño, como habéis podido comprobar, la flecha azul ha disminuido muchísimo. Y por tanto la normal también, por lo que este cuerpo, mira, con 60 newton lo muevo. Y fijaos lo que tarda en frenar. ¿Frena o no frena? Sí, ¿vale? La fuerza de rozamiento es que apenas se ve. Fijaros qué chiquitita es. ¿De acuerdo? Y en Júpiter la fuerza de rozamiento es 24,6 metros por segundo cuadrado, pone aquí. Eso es... Ay, perdón. Eso es casi 3 veces. 9 por 3, 27. Sí, casi 3 veces la que tenemos aquí. 2 veces y media. Entonces, pues me va a costar bastante más subirlo. Luego ha salido bastante escopetado, porque tengo un coeficiente cinético muy bajo. Ahí es un poco más creíble. Pero ha visto qué rápido frena. Fíjate que lo lanza súper fuerte. Pero lo lanza súper fuerte y frena en seco. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad es muy alta y por tanto esta normal es muy grande.
Si ya subo el peso, pues ya evidentemente este hombre debe ser Hulk. Mira cómo se para. Es que para en seco. ¿De acuerdo? Esto lo podéis trastear un poco. Con esto me doy por satisfecho, ¿vale? Tenemos la definición de la fuerza de rozamiento como fuerza que surge debido al contacto entre superficies y que se opone siempre al movimiento. Es decir, que va en sentido contrario al movimiento. La dirección y el sentido de la fuerza lo hemos visto. Dirección igual que el movimiento, sentido opuesto. Hemos visto lo que es el coeficiente estático. Voy a poner esto para acá para que se vea. El coeficiente estático y el coeficiente cinético, aunque no hacía falta, pero lo hemos visto. Hemos visto lo que ocurre qué tipo de movimiento lleva un cuerpo cuando sobre él no actúa ninguna fuerza, ¿vale? Lo hemos visto aquí. Yo pongo aquí, ahí es en esta. Yo pongo aquí los muelles y pongo hielo y le hago una fuerza y no está actuando ninguna fuerza y mirad lo que está haciendo. Ese es el movimiento. ¿Cómo se llama eso? Pues tenéis que saberlo. Y los factores de los que depende, pues está aquí en fricción, lo hemos estado comentando y creo que lo sabéis, ¿vale? Es que es muy común. Quizá esta es la aceleración de la gravedad, no hubiésemos caído, pero creo que estos dos sí, la verdad. Y con eso tenemos todo. Lo último, esto, transportes el robot. Espera, que lo tengo... Ah, no se ha oído. Dice, tienes que aplicar una fuerza para entregar el objeto y la energía restante son los puntos. Entonces, con izquierda y derecha, vale. Le das, pulsa una tecla, vale. Entonces lo que tienes que hacer es transportar y llevarlo a la casa. ¿Vale? Tienes 50, coeficiente cinético 0,2, puntos 100 y tienes que empujarlo. Cuanta más energía te sobre, mejor. Puedes hacerlo con el ratón o con las flechas. ¿Haces así? Ah, no, es con las flechas. Mal. Me he pasado. ¿Eso vale? Venga, hombre. Vale, pues más sobre esta energía, pues me dan estos puntos. Ahora un perro. Por favor, no hagáis esto con vuestros perros. Joder. Vale, se trata de no hacer fuerza en exceso. Es decir, hacer la fuerza suficiente. ¡Uy! Dios, qué difícil. Vale, pues si queréis probarlo, pues bueno, una tontería aquí para comprobarlo del rozamiento, o si queréis entreteneros un poco. Vale, esto ha sido todo por el vídeo. Aquí sigue moviéndose el bloque con el mismo movimiento, ya me diréis cuál es. Y con esto tenéis que ser capaces de hacer los ejercicios. Creo que esta semana es más fácil que las anteriores. Y nos quedan las las máquinas, que es un par de fórmulas y ejercicio, 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 ejercicio. Son bastante más simples. Y se acabaría el tema. Luego un repasito y habría que hacer algún tipo de examen. A ver dónde estamos para entonces. ¿De acuerdo? Pues nada, aquí lo dejo. Espero que os haya valido. Y cualquier cosa, como siempre, ya sabéis, me podéis preguntar, que estoy prácticamente 24 horas mirando el correo. Venga chicos, ánimo, un abrazo para todos. Nos vemos pronto.